Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos predominante y más extendida a lo largo y ancho del planeta. Los hechos de violencia se dan tanto en el ámbito doméstico, también en la mayoría de los casos por parte de familiares o de parejas, pero también tienen lugar en el ámbito público y tienen un rango muy amplio de formas de manifestarse que pueden ir desde la agresión verbal, física, sexual, psicológica y hasta económica. Estos hechos de violencia y agresión no identifican ni edad, ni raza, país, continente, nivel socioeconómico, pero sí hay una región en la que la violencia contra la mujer sigue presentando cifras alarmantes y es nuestra región, América Latina, en donde o cada 2 horas mejor, una mujer es asesinada solo por el hecho de ser mujer. Es el segundo continente con más feminicidios en el mundo después del continente africano. Recordemos que el feminicidio es tal vez una de las formas de violencia contra las mujeres más común en nuestro planeta. Veamos más detalles de cómo está el panorama en el siguiente informe preparado por la redacción de France 24. Una pandemia en la sombra. La violencia machista se ha agudizado en Latinoamérica desde la llegada del COVID-19. Según la ONU, 30% de las mujeres del continente han sufrido de violencia física o sexual por parte de sus parejas y 11% a manos de otras personas. Ha aumentado muchísimas las llamadas, las denuncias, han aumentado las agresiones y digamos a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Facebook, de todos los medios sociales de comunicación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reportó que en el 2020 hubo al menos 4.019 feminicidios en América Latina, una cifra que a pesar de que muestra una disminución del 10,6% de los casos con respecto a 2019, es dispar entre los países de la región. Las tasas más altas de la región las tienen Honduras, República Dominicana y El Salvador. Y en Bolivia, durante los 71 días que duró la cuarentena, se registraron 2.935 denuncias de violencia sexual y 113 feminicidios durante los confinamientos estrictos y mixtos. Yo diría que la violencia contra las mujeres en América Latina y en Bolivia ya tiene dimensiones pandémicas, ¿no? El informe muestra que los feminicidios se dan en mayor cantidad en las mujeres de entre 30 y 44 años, pero alertaron de la situación de las niñas menores de 15 años. Al menos 40 fueron víctimas del delito. Bueno, pues para analizar este tema hemos invitado a Cecilia Alemany, ella es directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, ella se encuentra en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. También está con nosotros Gina Timbini, ella es representante de la OPS-OMS en Colombia. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Elena Gómez. Ella es abogada de Derechos Humanos y Justicia Social. Ella hace parte también de la red jurídica feminista en este país. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Los pueden dejar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Pues comienzo entonces con Cecilia en la ciudad de Montevideo, en la capital uruguaya, conociendo primero un panorama general para que luego vayamos adentrándonos en diferentes temas que tengo para esta agenda. Y quiero conocer entonces, Cecilia, el balance que usted hace de esta lucha, los logros alcanzados, qué se puede destacar y qué hace falta. Bueno, el reporte que ustedes acaban de presentar muestra muy bien los desafíos de la región. América Latina ha avanzado en el desarrollo de nuevas leyes integrales de violencia que tipifican delitos como el feminicidio, que es uno de los mayores problemas que ha agotado a las mujeres a través de toda la región, y por eso salen en masa a las calles a decir ni una menos, ni una más, ya es ya, que es una de las consignas de la campaña de este año desde Naciones Unidas y ONU Mujeres, de que el fin de la violencia es ahora, no podemos esperar al 2030 o más allá, que son otras de las metas de largo plazo. Ahora bien, todavía tenemos países en el Caribe que no han tipificado el feminicidio
Y en los demás países, cuando tenemos normas avanzadas, no necesariamente tenemos los sistemas de justicia adecuados, ni los sistemas de prevención, ni se priorizan los presupuestos nacionales la respuesta, la reparación o la protección de las víctimas. O sea, las leyes han mejorado, la sociedad también, porque hablamos de estas cosas como hoy con ustedes esta noche. Vamos a analizar algunos de esos temas. Cecilia, Gina, quiero conocer su opinión, también cuál es el balance que usted hace, tanto de la región como de su país en el que usted se encuentra, Colombia. Sí, gracias por tener este espacio en que podamos intercambiar con las diferentes personas que están conectadas y poner muy claro que es un problema muy serio y desde salud consideramos como un problema de salud pública porque tiene consecuencias a corto, mediano plazo que afectan a las mujeres y no solamente a las mujeres, sino también a sus familias, a las comunidades y a toda la sociedad. Muy claramente se ha mencionado de que en las Américas se afecta 1 de cada 3 mujeres y en las cuales se está vulnerando sus derechos humanos y como les decía, consideramos que es un problema importante de salud pública. En Colombia hay cifras del Instituto Nacional de la Salud que indican que en el año 2021 se han reportado 74.528 casos sospechosos de violencia de género, de los cuales el 50% ha sido identificado como violencia física y más del 20% como violencia sexual. Las mujeres resultan ser las más afectadas, siendo el 80% de estas víctimas. Y aquí en el estudio de France 24, para terminar esta ronda de panorama general, Elena Gómez está con nosotros aquí en el estudio. Elena, su balance general de esta situación, de la lucha, de los avances que ha habido y de lo que falta por hacer. Bueno, el balance general es muy complicado porque, como bien han dicho mis compañeras, 1 de cada 3 mujeres es víctima, pero solamente 1 de cada 10 mujeres víctimas de violencia finalmente acude a las autoridades. Entonces, cuando miramos las cifras, estas de todas formas están infladas. Y no solo eso, sino las mujeres están saliendo a las calles, las mujeres están manifestando, nos estamos manifestando justamente porque hemos encontrado que la institucionalidad no ha estado respondiendo y porque después de la pandemia el sufrimiento, los casos de violencia, las cifras subieron en cifras ridículas. Es decir, en violencia física aproximadamente aumentó en un 31% los casos de violencia física, económica en un 97%. Entonces el panorama general es preocupante y la institucionalidad todavía no da una respuesta necesaria respecto a las violencias que se están presentando. Ya vamos a mirar ese tema de la institucionalidad y la parte judicial. Quiero comenzar mirando las cifras de América Latina. Ya lo hemos mencionado, somos el continente después de África con mayor cantidad de casos. Seguimos teniendo serios problemas en torno a la lucha contra la violencia de género. Casos críticos, Honduras, República Dominicana y El Salvador. Miremos en perspectiva, Cecilia, en la ciudad de Montevideo, ¿qué es lo que caracteriza a estos países? ¿Tienen algo en común para que sigan registrando estas cifras tan altas o cómo están organizadas allí las leyes y qué tanta protección tienen las mujeres? Porque si estos países se empiezan a comparar con otros de la región, pues están muy atrasados en la legislación y en muchos otros aspectos. Sí, bueno, el ejercicio de los derechos en un sentido amplio tiene que ver con el aumento de la violencia. También el hecho de que las mujeres tengan o no ingresos propios o medios de vida. En algunos países estamos hablando que, como por ejemplo en Guatemala, uno de los países vecinos, 60% de las mujeres no tienen ingresos propios. Y después que estamos en países donde hay un marco de violencia instalado, que esto genera un círculo que exacerba. El hecho de que las instituciones no asuman ese rol de protección de los derechos en un sentido amplio o no tengan las capacidades para frenar esta pandemia en la sombra, que son los feminicidios, es un factor importante. La capacidad institucional, la capacidad de las instituciones democráticas, de las organizaciones de mujeres y feministas de poder hacer su trabajo de alguna manera, ampliando el espacio cívico, dando herramientas también a los distintos grupos de mujeres y comunidades de mujeres para poder avanzar. El avance de las mujeres rurales y de las mujeres indígenas es todo un desafío y en particular, y con esto termino, en República Dominicana un carácter importante tiene que ver con la reciente modificación de la norma, pero que hasta hace muy poco el matrimonio infantil estaba habilitado y esto lamentablemente tiene mucha relación con la violencia.
Gina, en la ciudad de Bogotá, su perspectiva desde el lado de la salud en cuanto a estos tres países, Honduras, El Salvador y República Dominicana, ¿hay avances en las políticas tal vez para impulsar a nivel gobiernos? ¿Se debe ejercer más presión? ¿Cómo lo vio usted? Desde el sector salud lo que estamos buscando sobre todo es fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de prevención y de atención, y como digo, especialmente en el sector salud. También en lo que es la generación de evidencias científicas que busquen advertir esta situación de violencia contra las mujeres acá en Colombia y también sé de otros países de la región, y poder aportar al cierre de esas brechas y a su erradicación. Así también se está trabajando en la elaboración y revisión de políticas y planes nacionales para poder fortalecer esa atención integral, esa respuesta integral, y que también debe partir mucho, no solamente en el hecho de acciones de prevención y atención, sino también poder trabajar en acciones para la transformación de los estereotipos de género, masculinidades no homogénicas en los niños, adolescentes, en los hombres, y en el empoderamiento de toma de decisiones y la autonomía con las niñas, adolescentes y mujeres. Sí. En el caso de El Salvador llama mucho la atención porque tal parece que este país sigue sin tener unas políticas reales para abordar los temas de violencia de la mujer. Según mis notas tengo acá que este país centroamericano cerró el tercer trimestre del 2021, del 2021, con un aumento del 31,25% en los casos. Aquí, ¿cómo hacer revertir estas cifras? Presión ciudadana, presión desde los colectivos de las mujeres, desde los grupos feministas, que la sociedad exija o tratar desde las organizaciones internacionales de ejercer un poco de presión al gobierno de turno. Pues es complejo, pero hemos visto que las movilizaciones sociales, que el activismo real y la incidencia política realmente ejercen cambio. Lo vemos nomás con todo el tema de la oleada verde, la despenalización del aborto. Esto empieza a mover masas y empieza a mover países. Entonces, algo que inicialmente sucedió en Argentina, después se movió a México, ahora se está moviendo en Colombia, y así funcionan estas cosas. Entonces, todo el tema de la violencia, que sin duda es muy fuerte, y América Latina, como bien ya han mencionado, es donde las tasas están más desfasadas. La movilización social y la presión siempre terminan por ejercer algún tipo de, digamos que, dominio en por lo menos las agendas políticas. Entonces, saber qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se necesita también, porque como mencionaba ahora, claro, las cifras nos dan unos números, pero realmente cuántas mujeres están siendo víctimas, eso es importante, y eso solamente lo muestra la movilización y el activismo, porque las mujeres víctimas son quienes están diciendo, escúchenme, sí. Y no solo escúchenme, sino atiéndanme, tengo unas necesidades. Cecilia, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, le pregunto, ¿hay algún país destacado de la región que haya tomado un liderazgo en cuanto a la parte de políticas que realmente se estén poniendo en marcha, que realmente se esté dando una protección a las mujeres y que sea el ejemplo para la región y que podamos seguir por la buena experiencia que han tenido? Bueno, es difícil dar ejemplos en este sentido porque todos los países tienen luces y sombras. En algún caso podemos decir que hay una ley ejemplar, como por ejemplo la ley Micaela contra la violencia en Argentina. Sin embargo, siguen matando una mujer cada 35 horas. O sea, hay un feminicidio cada 35 horas en Argentina, a pesar de tener una ley ejemplar. Entonces es difícil poner ejemplos. Hay países que tienen un compromiso muy fuerte por erradicar la violencia, como puede ser Costa Rica. Sin embargo, cuando miramos la cifra de feminicidios del 19 al 20, aumentaron. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Aquí lo fundamental es asegurar primero los marcos legales integrales, que las organizaciones de mujeres y feministas puedan tener acceso a financiamiento, espacios para la influencia y la prevención. El caso que tocabas recién de El Salvador es uno de los preocupantes en este sentido, porque las propias organizaciones que trabajan por la erradicación de la violencia tienen dificultades para poder seguir avanzando esta agenda y promoviendo estos cambios en diálogo con el gobierno y los demás actores. Gina, en la ciudad de Bogotá, la misma pregunta. Desde su perspectiva, ¿hay algún país que pueda tener alguna política o algún ejemplo destacado en la región que usted pueda tener en cuenta para poner aquí sobre la mesa? Bueno, bien lo decía Cecilia, ¿no? Hay
aspectos positivos y negativos en términos de lo que se viene haciendo. Pero yo creo que acá el alerta es que todavía somos una región en que este es un problema muy fuerte y que sobre todo está muy relacionado también a problemas muy estructurales, ¿no? Como es las desigualdades profundas, la pobreza multidimensional, los bajos niveles de educación que tiene la población en nuestros países de la región y las Américas. Entonces también es poder ver cómo desde las políticas y de la inversión del gobierno también se atiende estos problemas estructurales. Elena, en el estudio de France 24, le cambio la pregunta. Ya hemos hablado del marco jurídico y de el avance que pueden tener algunos de los países. Difícil encontrar un ejemplo, digamos, consagrado. Se pueden tomar piezas de cada uno de los países y armar un muy buen caso de éxito. Pero entonces, ¿qué hay del imaginario? ¿Qué hay de la cultura de cada uno de los países? Si bien cambian las leyes, la mentalidad de la sociedad sigue siendo todavía un poco atrasada en cuanto a la perspectiva que hay que tener sobre este tema. ¿Ha habido avance en eso, en la cultura, en el imaginario, sobre todo en las zonas rurales, apartadas, donde el maltrato es parte normal del día a día, prácticamente en las familias, en algunas regiones? ¿Cómo lo ve usted? Pues es un problema, como ya han mencionado, estructural. Entonces, esto no es algo que vaya a cambiar del día a la mañana. Por más que la institucionalidad haga cosas, hagan cambios, pues realmente esto es algo que está mucho más en la raíz. Lo que vemos en la ruralidad es, pues el acceso a la información es mucho más precario. Por ejemplo, desde el movimiento social que yo hago parte, desde, digamos que la movilización, lo que más nos llegan son casos justamente de mujeres rurales que no tienen acceso a la información. Entonces, desde ahí encontramos la primera barrera. Claro. Entonces, no es solamente un tema de, bueno, esto cuándo irá a cambiar, las personas de todas formas tenemos, digamos que estos arraigos estructurales y hegemónicos, ¿qué hacemos con eso? La información. Hay un acceso a la información que es precario. Las mujeres no saben cuáles son sus derechos en muchas ocasiones y si tienen no sabes normalizados. cuáles son tus derechos, no sabes cómo exigir ni qué puedes exigir. Entonces ahí acuden a organizaciones sociales o a movimientos que, como mencionaba Cecilia, pues la financiación es precaria también, pero es un poco la herramienta. Cecilia, y a nivel del Estado también, ¿cómo lo ve usted? ¿Hay políticas para este cambio a nivel cultural? Más información a través de los medios de comunicación. ¿Qué papel tienen que jugar los medios de comunicación allí para difundir este cambio cultural, este cambio de mentalidad de los ciudadanos frente a este tema? Totalmente, es un cambio de mentalidad y un cambio cultural en el que creo que ya estamos embarcados como sociedades latinoamericanas, porque realmente podemos hablar de forma mucho más clara de estos problemas y ustedes de los medios tienen un rol muy importante que jugar. El primero es no reproducir estereotipos de género tradicionales que llevan a la violencia como una forma natural de relacionamiento entre las personas. Y este es un tema sensible, porque primero hay que comprender esos estereotipos, esos sesgos de género que tenemos, por el cual, por ejemplo, desde muy pequeños asociamos a las mujeres a una profesión y a los hombres a otro, y eso implica todas las distintas escalas de realización con las cuales se construyen los imaginarios colectivos y sociales. El segundo es que la violencia sexual y la violencia contra las mujeres está muy instalada en todo el imaginario colectivo como algo natural. Entonces se reproduce en los bienes culturales que consumimos, en la publicidad, y muchas veces los propios medios de comunicación construyen los titulares, las noticias, desde un lugar que es discriminatorio y que tiende a reproducir esos sesgos y esa cultura arcaica que tú decías, con la cual estamos tratando de transformar, ¿no? Que estamos tratando de llevar a... Entonces sí, hay un rol fundamental que es promover el cambio y la transformación para una sociedad que respete a todas las personas, que respete a las niñas, a las mujeres y que ellas mismas puedan ejercer estos derechos en conocimiento de causa. Pero en conclusión, Cecilia, a esta pregunta, ya estamos embarcados en eso, estamos en el proceso de cambio, así lo ve usted, desde los estados hay un poco más de difusión sobre estos cambios y tratando de generar conocimiento sobre estas leyes, estos derechos, cómo reclamar y los procedimientos. Eso ya está en marcha. Está en marcha en la mayoría de los países, no todos. Sí. Todavía tenemos candidatos que dicen que están en contra de la igualdad de género, candidatos políticos en la región. Ahora, sí está en marcha, la forma de consolidarse
tiene que ver con la incorporación de el cambio de los estereotipos de género y la educación hacia la igualdad de género en la educación, en la formal y en la formal. El día que tengamos planes educativos que incorporen dentro de la educación primaria, secundaria y terciaria y profesional la igualdad de género como una materia más, que es un derecho constitucional, pero ahí realmente habremos logrado el cambio. Pero yo y desde ONU Mujeres estamos convencidas que el cambio empezó, bueno, hace muchas décadas que empezó y quizás hoy podríamos, con todas las tecnologías que tenemos y la capacidad de comunicación de los medios y de las personas individualmente, acelerarlo. Y Gina, desde la parte de la salud, también cómo acortar esa inequidad que hay entre hombres y mujeres en muchos de los accesos a los servicios. Eso también puede ser considerado una forma de violencia, esta inequidad y esta indiferencia en algunos casos de las mujeres. En esto también entran temas como la interrupción del embarazo, que es un tema muy debatido ahora en la región y donde vemos extremos opuestos como El Salvador y Argentina, donde se ven completamente las dos caras de la moneda. ¿Cómo lo vio usted? Sí, como mencionábamos, la violencia contra mujeres es un problema de salud pública y que tiene consecuencias a mediano, a largo plazo y también consecuencias inmediatas y fatales, como bien lo han mencionado, en términos de la muerte de estas mujeres. Desde los servicios de salud hay un esfuerzo para fortalecer esas capacidades para poder detectar esos signos en esa mujer que llega o la niña o la familia que llega, detectar los signos que pudiera haber un problema de violencia intrafamiliar o violencia directamente hacia mujeres o niñas, y se viene trabajando en eso. La generación de información, de evidencias que haga más visible esta problemática también ayuda, y el hecho de poder incidir en políticas y en planes nacionales que buscan esa atención integral de las personas que están siendo afectadas por la violencia de género. Gina, continúo con usted, ya le doy la palabra a Elena, voy a hacer la ronda a la inversa. Gina, el discurso político minimiza un poco la magnitud de esta problemática en nuestra región. ¿Cree usted que algunos gobiernos, algunos presidentes o mandatarios locales tratan de hacer ver esto como que es un tema privado, que es un tema al interior de las familias y que no es un tema que le corresponde a los gobiernos, a los estados responsabilizarse? ¿Cómo lo ve? Sí, eso es muy serio y muestran los datos que encontramos que ahora de 15 a 20 personas, o sea, casi un 77% indica que deben ser temas a ser tratados dentro de casa, ¿no? Que la ropa sucia se lava dentro de casa. Y no debe ser así. Todas estas campañas que decimos basta de violencia, paremos con la violencia contra las mujeres ya, el Únete, ¿cierto? La iniciativa de Únete del secretario general busca que tomemos acciones ya y que sea visible y empoderemos también a esas mujeres para que puedan realmente hablar de esto y acudir a donde puedan tener un apoyo. Elena, por este lado, los gobiernos minimizan con su discurso político esta problemática y creo que esto un poco, no sé cómo lo vio usted, un poco entrelazado con la impunidad y el miedo también a denunciar por parte de las mujeres. Desarmemos aquí un poco este tema. Pues yo diría que respecto a los gobiernos y en general pasa algo que le llamaría yo purple washing, y es también el uso y la instrumentalización de las luchas de género para ganar votos en muchos casos, para intentar calmar las aguas, pero a la hora de ejercer políticas públicas, políticas de salud, pues eso se queda un poquito en el aire. Entonces yo creo que en primer lugar es importante decir eso, y se está haciendo una instrumentalización del discurso sin que realmente esté siendo efectivo. Es decir, lo usan, pero realmente no hay cambios muy profundos al respecto. Claro, cuando eso sucede, vamos a un segundo escenario, y es si las mujeres de por sí tienen miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos viven con sus agresores, porque hay violencia económica de por medio, por muchas razones, y además ven que hay un discurso que realmente no está surtiendo efecto, pues claro, los niveles de denuncia son mucho mayores y el mensaje que está terminando en las cortes y en los escenarios judiciales es, pues los jueces tampoco se lo toman muy en serio, porque si desde los gobiernos no es un tema más allá de la instrumentalización, porque un juez se lo tomaría en serio. Claro. ¿Y qué hay de la impunidad? Que es un grave problema en la justicia en América Latina, no solamente en este tema, sino en la mayoría de
de casos, por eso tenemos los niveles de corrupción que tenemos en nuestros países. ¿Qué se puede hacer frente a estos casos en particular, donde hay la vida de un ser humano de por medio en la mayoría de los casos? Pues yo creo que el problema principal es que no se está haciendo justicia con un enfoque interseccional ni de género. Entonces lo primero que es necesario es, para que no haya impunidad o para que la tasa de impunidad baje muchísimo, es necesario que las personas que están administrando justicia tengan un enfoque de género y un enfoque interseccional, que no revictimicen y que además den penas que realmente busquen la reparación. Entonces lo importante es pues, que realmente haya una educación para los administradores de justicia con enfoque de género. Cecilia, ¿qué dice usted al respecto? Enfoque de género, evitar la revictimización. Nos falta dar ese paso todavía. ¿Cómo lo ve usted? Sí, nos falta dar ese paso todavía, aunque hay esfuerzos, tengo que decir, y completamente de acuerdo con los puntos de Gina y Elena. Desde ONU Mujeres, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, justamente hemos elaborado una guía junto a los sistemas de justicia que se ha trabajado muy de cerca con todo el ecosistema en Ecuador y en Uruguay, justamente en este sentido, para educar para una justicia interseccional y con perspectiva de género a los jueces y a todo el ecosistema. Tenemos que hacer esto en toda América Latina con todas las contrapartes, porque realmente ese es un desafío, y también todas las políticas públicas, ¿no? El problema de la violencia se da en la política, esta impunidad que tú colocaste, que va más allá de la violencia contra las mujeres, es un problema que tenemos que resolver, tiene que ver con la calidad de la democracia. En las evaluaciones rápidas de género que publicamos ayer, el informe global desde ONU Mujeres, uno de los temas y varios de los datos fuertes que se veían, por ejemplo, nuestros colegas en México nos decían que 1 de cada 2 presidentas municipales había sido agredida durante la campaña. Entonces, tenemos esta violencia que está pasando a todos los ámbitos de la sociedad, que por supuesto tiene una manifestación directa y en particular con los feminicidios y la violencia sexual cuando se trata de parejas o exparejas, pero que se da también a nivel institucionalizado y que se está trasladando a otros ámbitos. En la medida que tenemos más mujeres en políticas, hay más violencia en política. Así que ahí tenemos que hacer políticas de Estado, ya no solo políticas de gobierno que nos aseguren que no haya impunidad y que no nos acostumbremos a estas formas de violencia y que se invierta en el cambio, porque también hay que invertir para que las políticas den resultados. Claro, Cecilia, me quedo con un término que usted menciona y es calidad de la democracia en nuestros países, que ya también lo podríamos analizar, daría para todo un programa entero para debatir sobre eso. Estos cambios y garantizar, Cecilia, esta disminución de la impunidad y este miedo que tienen las mujeres a denunciar porque los sistemas jurídicos no son muy efectivos, pasa precisamente por la igualdad, que más mujeres puedan acceder a los puestos públicos, a los cargos en el gobierno, que todavía en nuestros países sigue siendo una deuda pendiente. No vemos gobiernos como vemos en otros escenarios mucho más avanzados. Se me viene a la cabeza el caso de Finlandia, por ejemplo, o Islandia, donde los gobiernos han tenido una representación femenina alta recientemente. Evidentemente, todavía estamos muy lejos de que las mujeres estén representadas en términos paritarios en todos los ámbitos, en el económico y en el político claramente, en el social hay mayor participación. Una forma de revertir esto es generando normativa para la paridad en todos los ámbitos, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Y esto realmente sabemos que es la manera de avanzar. Una vez que esa paridad se instala, ni las cuotas ni la paridad hacen falta, pero es la manera de generar el cambio cultural con los incentivos para que así sea. Ahora bien, y un último punto, en política, el gran desafío tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y el acceso a esquemas de poder y de reproducción de poder que han sido tradicionalmente masculinizados. Así que ahí también hay impunidad y hay temor de denunciar. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Voy a comenzar con las conclusiones. Comienzo con Elena aquí en el estudio de France 24. Conclusiones de lo que queda por delante, los retos, en qué áreas hacer énfasis desde su perspectiva, Elena, deberían de ser los puntos base a partir de este momento para fortalecer esta lucha contra la violencia de género.
Pues en primer lugar, creo que lo que mencionaba Cecilia sin duda es cúspide y es la participación política. Las mujeres necesitamos paridad, necesitamos un acceso a la participación política que realmente sea equitativo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, políticas públicas que permitan la minimización de la violencia. Y en tercer lugar, pues un acceso a la justicia que no tenga tantas barreras, porque claro, las mujeres no somos todas iguales respecto al acceso a la justicia que tenemos. Es decir, yo, Elena, no tengo el mismo acceso a la justicia o las mismas barreras que tendría una mujer rural o que tendría una mujer indígena. Entonces, es muy importante reconocer las barreras de la justicia y minimizarlas. Y esto solamente se puede hacer en el acceso a la justicia. Entonces, estos serían los 3 elementos que yo considero que son fundamentales y que hasta que eso no suceda, pues no vamos a ver un cambio, digamos que muy coyuntural. Sí. Gina, en la ciudad de Bogotá, sus conclusiones, su perspectiva, ¿qué queda por delante? Los retos, los puntos que sean base a partir de este momento para continuar con esa lucha. Claro. En el sector salud, desde la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, pues seguir trabajando en fortalecer esa capacidad de la respuesta de los servicios de prevención y de atención, especialmente, como les decía, pues en toda lo que es esa red de servicios de salud. Esa generación de más evidencias, generación de mayor información que haga más visible esta problemática y que nos permite identificar las brechas, sobre todo en las diferentes poblaciones, porque sabemos que hay una importancia en términos de la diferencia de étnica o de dónde vienen estas mujeres o dónde están desarrollándose en el día a día. Y tercero, diría yo, pues reforzar lo que es esa revisión de las políticas y planes nacionales para poder fortalecer esa respuesta integral a las violencias de género. Gina, pues prevención, atención, información, puntos clave que ha destacado nuestra invitada en la ciudad de Bogotá. Y termino las conclusiones para el cierre. Cecilia Alemany, en la ciudad de Montevideo, ¿cuáles son sus conclusiones? Adhiero a todas las conclusiones de Gina y Elena y agrego básicamente financiamiento a las organizaciones de mujeres y feministas, financiamiento para las instituciones públicas que hacen la prevención y la reparación y las respuestas a las víctimas, los refugios, los servicios de llamadas, que se declaren servicios esenciales, todos los servicios de prevención y respuesta, que se produzca evidencia estadística y estadística de calidad que permita mejorar esta lectura que estamos haciendo hoy de la realidad y a la vez hacer políticas públicas basadas en evidencia empírica y básicamente que se combinen las urgencias de corto plazo con las necesidades de mediano y largo plazo para que esta transformación no siga siendo este lamento que tenemos compartido hoy por todos los feminicidios que seguimos teniendo. Pues a Cecilia, Gina y a Elena, muchísimas gracias. Panel de primerísimo nivel hoy aquí en el debate de France 24. Les agradezco por haber estado con nosotros, haber analizado este tema para la audiencia en América Latina. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación. Buenas noches.